Como hoy en día sabemos, hay varias compañías en el mundo de las consolas de videojuegos que nos han dado consolas de alta calidad y muy buenas características. Algunas de estas consolas, aunque no han sido superiores a la de sus competidores en cuanto a características técnicas, han sido más aclamadas por su bajo precio y número de videojuegos disponibles en su catálogo. Si bien es cierto que cada generación tuvo consolas excelentes en cada época, la guerra entre videoconsolas comenzó en la tercera generación, con la Nintendo SNES y la Sega Genesis. Entre estas dos consolas fue que se vio más acentuada la guerra y competencia entre ambas compañías. Por eso hoy quiero explicarles cómo surge la primera guerra entre videoconsolas. Pero para eso hay que hacer un viaje en el tiempo hasta el año 1970. Recuerda suscribirte al canal, ya que no queremos que te quedes atrapado en aquella época. La década de 1970 vio el nacimiento de los primeros videojuegos comerciales. El primer videojuego comercialmente exitoso fue Pong, creado por Atari en 1972. Pong fue una recreación digital del tenis de mesa y se convirtió en un fenómeno cultural, estableciendo los cimientos de la industria de los videojuegos. Quiero aclarar que antes de estas fechas hubieron varios intentos de consolas y videojuegos. A finales de la década de 1950 y durante los años 60, los investigadores y programadores de computadoras experimentaron con la creación de juegos simples en las computadoras de la época. Esos juegos eran muy rudimentarios y a menudo se trataban de simulaciones o programas interactivos muy básicos, o como fue el caso de juegos en mainframe y computadoras universitarias. A mediados de los años 60, los primeros juegos en computadoras mainframes y universitarias comenzaron a aparecer. Space Wars es uno de estos juegos más notables. Fue creado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la MIT, en 1962 y es considerado uno de los primeros videojuegos de la historia. Era una simulación espacial en la que dos jugadores controlaban naves espaciales y se disparaban entre sí. Dejando esto claro, regresemos a los años 70, donde Nolan Bushnell y Ted Dabney fundan la compañía Atari. La historia de Atari comienza en Silicon Valley, donde Bushnell trabajaba en un laboratorio de computadoras en la empresa de ingeniería Ampex. Durante su tiempo en Ampex, Bushnell tuvo la idea de crear un juego interactivo de arcade después de ver el videojuego Space Wars, que se jugaba en una computadora de mainframe. Con la visión de llevar los videojuegos a un público más amplio, Bushnell se asoció con Ted Dabney, un ingeniero que había trabajado con el Ampex. Juntos fundaron Atari el 27 de junio de 1972. El nombre de Atari fue elegido por su significativo en el juego de mesa japonés Go, que se traduce aproximadamente como estar a punto de ganar, reflejando así la ambición de la compañía de tener éxito en la industria de los videojuegos. A lo largo de los años 70 y 80, Atari fue una fuerza importante en la industria de los videojuegos, pero enfrentó desafíos financieros y cambios de propiedad en las décadas siguientes. El problema de Atari fue principalmente la baja de calidad en los juegos, ya que al parecer estos no pasaban un examen de calidad, y esto quedó más claro cuando salió el juego de E.T. El juego era tan simple y malo que decidieron enterrar todas las copias restantes. Esto hace muchos años se pensaba que era solo un mito o una leyenda urbana, hasta que en el 2014 desenterraron los cartuchos de las consolas Atari 2600 en Nuevo México. Continuemos. Esto desembocó en la crisis de los videojuegos, pero para no alargar el video de más, mencionaré por encima los factores que marcaron esta crisis. La saturación del mercado. Esto llevó a una saturación del mercado con una gran cantidad de productos y juegos de baja calidad. Crisis económica. En la década de 1980, Estados Unidos experimentó una recesión económica que afectó el poder adquisitivo de los consumidores. Y lo más importante, los cambios tecnológicos. A mediados de la década de 1980, las consolas de videojuegos de segunda generación como el Atari 2600 quedaron obsoletos en comparación con las consolas más nuevas y avanzadas, que comenzaron a surgir como el ColecoVision y el Intellivision. Atari era el dueño del mercado y no innovó tecnológicamente. Como dicen por ahí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero a todo esto, ¿quién salvó la crisis de los videojuegos? ¿Superman? ¿Goku? ¿Un superhéroe con poderes legendarios? Pues no. La persona detrás del éxito y la salvación de la industria de los videojuegos con el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System, o sea la NES, fue Hiroshi Yamauchi. Este era el presidente de Nintendo durante varias décadas, desde 1949 hasta 2002. Este hombre merece un aplauso. Listo, puedes continuar. Espera un momento. ¿Quién rayos eres? Yo solo soy un personaje secundario sin importancia alguna. Ok, continuaré, pero no porque me lo digas tú. Nintendo lanzó en 1985 el Nintendo Entertainment System, o sea la NES, en América del Norte. A diferencia de la mayoría de consolas de la época, el NES tenía un enfoque más riguroso en la calidad del juego y la presentación, y también introdujo un sistema de bloqueo regional para evitar la saturación del mercado con títulos de baja calidad. O sea, no querían pecar de lo mismo que pecó el Atari. El NES fue un gran éxito y Nintendo pudo revitalizar la industria de los videojuegos en América del Norte y en otros mercados clave. El NES presentó títulos icónicos
como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, que se convirtieron en grandes éxitos y ayudaron a establecer a Nintendo como líder indiscutible en la industria de los videojuegos durante esta generación. O sea que la NES era la consola que salvó el mercado, por lo cual ya no habría competencia directa y se quedarían amasando una gran fortuna eternamente y sin competidores cercanos gracias a su calidad y profesionalismo en el enfoque de los videojuegos y ojos achinados con rasgos asiáticos. Nada que ver, ya que en 1986 Sega lanza el Sega Master System. Como su consola de tercera generación, aunque no logra el mismo nivel que la NES, comenzó a ganar una gran popularidad en ciertos mercados. Como dato curioso, quiero decirles que en Brasil, hasta el día de hoy, esta fue una consola muy exitosa. Continuemos. Esto nos lleva a finales de la década de 1980, los que nos da como resultado la primera guerra de consolas. La guerra entre Super Nintendo Entertainment System, o sea, la SNES, y la voy a abreviar como SNES ya, porque no voy a estar diciendo Nintendo Entertainment System y tampoco lo sé pronunciar, así que continuemos. Y la Sega Genesis, también conocida como Sega Mega Drive en algunos territorios. Fue una intensa rivalidad entre las dos principales consolas de la cuarta generación de videojuegos. Esta rivalidad se desarrolló principalmente en la década de 1990 y fue un momento emocionante en la industria de los videojuegos, ya que ambas compañías compitieron por el dominio del mercado y la atención de los jugadores. Lanzamiento y competencia directa. La Sega Genesis se lanzó en Japón en 1988 y en América del Norte en 1989, mientras que la SNES se lanzó en Japón en 1990 y en América del Norte en 1991. Esto llevó a que sea una competencia directa entre las dos consolas, ya que se lanzaron con poca diferencia de tiempo. Estrategia de marketing. Ambas compañías implementaron estrategias de marketing agresivas para promocionar sus consolas. Sega adoptó una campaña publicitaria llamada Genesis Does What Nintendo Don't. No sé si se pronunciaría así. Lo que quiere decir es que la Genesis hace lo que Nintendo no, que enfatiza las capacidades técnicas y la actitud más cool de la Genesis en comparación de la SNES de Nintendo. Los juegos exclusivos. Tanto Nintendo como Sega Genesis aseguraron una serie de juegos exclusivos para sus respectivas consolas. Nintendo tenía franquicias populares como Super Mario, Legend of Zelda, Metroid, mientras que Sega se centró en Sonic the Hedgehog y Street of Rage, entre otros títulos. Rendimiento y especificaciones técnicas. La Sega Genesis se comercializó como una consola más poderosa y rápida en términos de procesamiento de gráficos y sonido. Sin embargo, el SNES de Nintendo se destacó por su capacidad para mostrar gráficos más coloridos y detallados, así como su calidad de sonido superior. Accesorios y periféricos. Ambas compañías lanzaron accesorios y periféricos para complementar sus consolas. Por ejemplo, Sega lanzó el Sega CD y el Sega 32X para expandir las capacidades de la Sega Genesis, mientras que Nintendo lanzó el Super Game Boy y el Super Scope para el SNES. En general, la guerra entre el SNES y la Sega Genesis fue muy competitiva y atrajo una amplia base de fanáticos leales de ambas consolas. Y bien, ahora que ya sabes algo más sobre la primera guerra de videoconsolas, a mi parecer, estas dos compañías eran grandiosas y cada cual tenía lo suyo. Por eso te pregunto, ¿cuál de estas consolas pudiste tener? Yo en mi caso tuve una SNES, así que no te olvides de comentar cuál fue la tuya. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto.